me gustaría aprovechar este momento para que pudiésemos analizar desde algunos aspectos filosóficos lo que es este testimonio de un ex satanista. Para comprender, uno siempre dice que el camino hacia el perdón es primero el entendimiento. El entendimiento no es la justificación, pero en el entendimiento sí se abren las puertas a la empatía. Poder comprender cómo una persona llega a un determinado estado nos sirve para que luego, cuando se dé una situación análoga, en base a la experiencia, principio fundamental del conservadurismo, en base a esta experiencia, poder ayudar a otra persona en una situación análoga, para que no pueda verse inmiscuida en un mundo tan oscuro, porque hemos comprendido las causas que llevan a un ser humano a abandonar el camino de un orden natural, de una sociedad más sana, de una búsqueda genuina por la bondad, la verdad y la belleza, para abrazar el satanismo. Entonces, yo le propongo que escuchemos un instante, precisamente, lo que es este testimonio y ver si hay algo aquí que nos pueda servir para la comprensión de los tiempos actuales. Hola, mi nombre es Eliezer. Yo tenía iniquidades en mi familia, en satanismo, no santería, ni brujería, satanismo como tal. Satanismo lavellano, me convertí en uno de los... Bien, vamos a ir analizando. Cuando aquí se nos habla del satanismo lavellano, se refiere a esa corriente satanista de Lavey, que sería muy distinta, por ejemplo, a una corriente, podríamos llamar también satanista, aunque era mucho más compleja la postura, de Crowley. En la versión de Lavey, digamos, ¿no? En esta versión, nosotros vamos a entender que lo que se dice del satanismo no es que Satán por sí, según ellos, según el satanismo lavellano, no es que por sí mismo existan o crean en Satán por sí. A diferencia de Aleister Crowley, que sí podría tener una consideración de un orden sobrenatural, podría tener una consideración de orden sobrenatural. En este caso concreto, el satanismo lavellano no va a predicar un orden sobrenatural, o mejor dicho, antinatural, darse el satanismo, sino que va a ser más que todo una corriente filosófica que se va a basar en principios fundamentales del individualismo, es decir, una actitud del non serviam del individuo ante cualquier tipo de imposición, sea de la familia, sea de la moral, sea de las religiones, sea del Estado, sea del cuerpo político, sea del cuerpo comunitario. Va a haber un abrazo profundo a una filosofía hedonista, poniendo al placer como centro de su existencia. El placer y la satisfacción va a ser el justificativo moral que tenga cada acción que realice este tipo de satanismo, y un claro rechazo a toda tradición religiosa. El satanismo lavellano fue fundado en 1966 por Lavey. Creo que el apellido era Sándor, pero no recuerdo si Sándor se escribía con Z o con X, a ver si alguien me puede ayudar al respecto. Se entiende que escribió la Biblia satánica, que es como la Biblia de estas corrientes, pero que justamente ya se marca allí que no hay una adoración literal a Satanás porque no creen en el orden sobrenatural, sino que utilizan la figura literaria de Satán según estos pensadores. Uno como cristiano sabe que están sirviendo el mal, pero supuestamente estas personas en su ingenuidad creen que Satanás no es más que un símbolo,
como alguien podría considerar que un símbolo de justicia sería Superman, aunque sepamos que es de ficción, ellos ven como un personaje de ficción a Satanás, que es un símbolo de rebeldía, de empoderamiento, de oposición a lo que ellos llaman la hipocresía religiosa. Si alguno habrá visto mi canal desde hace tiempo, hemos sabido analizar en reiteradas ocasiones debates. Y en un debate que hemos analizado, por ejemplo, veíamos a un exponente de este tipo de satanismo. Y este exponente de este tipo de satanismo decía que su satanismo fue un debate que tuvo contra un cristiano y un Wicca. Recuerdo que este exponente, uno de los principales referentes que hay en España de este tipo de satanismo lavellano, decía que ese satanismo está basado en el individualismo, lo cual implica responsabilidad personal de las propias acciones en el impacto con el mundo, lo cual es extraño porque una persona tendría que ser responsable como canon del bien, cuando no pueden definir qué es el bien. Entendían el simbolismo de Satanás, el rechazo a toda tradición y el escepticismo constante, una actitud propiamente posmoderna y una moral basada en el hedonismo. Es decir, todo aquello que signifique gratificación personal es considerado por bueno, según ellos, siempre y cuando no vaya a afectar a un tercero. Casi que pareciera una cuestión un tanto randiana en algún punto, pero incluso masónica. Va a ver que hay un paralelismo entre el pensamiento randiano, el pensamiento masónico, incluso el pensamiento de Margaret Sanger o de Alfred Kinsey, más allá de las aberraciones que ello implica luego. Sí es interesante que, por ejemplo, esta iglesia, cuando fue abolido el aborto, dijeron, y no sé, esto les tengo que contar algo. En Estados Unidos, por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad religiosa son pilares sagrados. O sea, la religión de ellos es la libertad. Entonces, para poder evadir las prohibiciones del aborto, usaron la causal religiosa. Por la causal religiosa, una persona incluso puede abstraerse del acto de amor en el hombro. O sea, yo conozco muchas personas de Estados Unidos que adujeron cuestiones religiosas, simplemente dijeron cuestión religiosa y ya no estaban obligados a ponerse el acto de amor en el hombro. Entonces decían que era un acto religioso el aborto procurado, porque era el bautismo para ser satanista. Muchas personas ingenuas creen que es un acto simbólico y no se dan cuenta el poder que le están dando a algo que existe en el orden sobrenatural, que verdaderamente existe. Si existe Dios, existen los ángeles caídos, necesariamente. Así que bueno, eso para que entiendan más o menos de qué se trata este satanismo lavellano. Aprovechamos esta reacción a este video para, de paso, compartir un poco de conocimiento general. Los puntos claves de todos los satanistas en el área donde yo vivía. Y pensé que la vida no me iba a pasar factura, pero tengo que salir de Puerto Rico bien, sin nada en las manos, sin dinero, y meterme en Boston en el peor tiempo de aquel. En el peor tiempo me puedo meter en Boston, un tiempo súper frío, yo llegué aquí nevando, donde no. Les cuento otro dato, ya que estamos, y aprovecho de saludar enormemente a Israel Hernández por su ayuda. Bueno, veremos qué sorpresa nos traerá esta transmisión. Pero hay un dato que no es menor aquí. Esta persona está contando una vida muy dura, donde llega a Boston. Boston, saben, alguien si es de Estados Unidos, sabrán de que es una ciudad fría. Es una ciudad bastante fría. Y no es un dato menor. ¿Por qué me refiero a esto? Yo días pasados estuve hablando con una persona que viene de haber estado viviendo en Estados Unidos y me relataba que hay cierto trato frío entre los estadounidenses. No es como el latino, que son personas más cálidas, quizás favorables incluso por el tipo de clima,
que somos más comunitarios. Sin ir más lejos, muchos de los que están aquí, no sé si estará, por ejemplo, por citar un caso, mi amigo Raúl, pero, por ejemplo, está nuestro hermano Hernán, que me ha escrito por privado, y yo, conociéndolo apenas un poco, le dije, bueno, hermano, cuando quieras, podés venir a comer a casa cuando vos gustes. Está bien, somos una familia pobre, pero lo poquito que tenemos los compartimos. Eh, a ver, me acuerdo una vez, cuento una anécdota rápido. Una vez, por ejemplo, estaba Mamela en Córdoba. Le dije, mira, te invitamos a comer, no tenemos mucho para ofrecerte. No son como esos restaurantes de lujos a los que solés asistir. Era simplemente, creo que era una pequeña costeleta con un puré y una oración en familia con mis hijas. Es lo que teníamos, pero lo poco que teníamos lo ofrecimos. Y el latino es así. Y yo cuando viajo a México esto lo vivo. Yo he estado en México, por ejemplo, he estado en Colombia, en Paraguay, en Chile, ahora voy a estar en Perú. Y cada vez que he ido a algún lugar, las familias son muy cálidas, te invitan a comer, te invitan a compartir, te invitan a conocer lugares muy tradicionales, te hacen conocer su cultura de cerca y te sentís siempre en familia. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, si se llega a juntar a alguien que nadie sale de sus casas, pero si se llegan a juntar, esperamos a los suegros de 12 a 1 de la tarde y es de 12 a 1 de la tarde. O sea, llegan los suegros, la comida ya está servida, se sirve junto al postre para no perder tiempo. Es la 1 de la tarde, entonces el dueño de casa dice, bueno, un gusto haberlos visto, nos vemos. Es así, esto que acá parece una falta de respeto que te echen, allá es así. Son muy tajantes con el tiempo y entonces ese frío climático parafrasea ese frío que tiene el vivir comunitario promedio. Y estas son cosas que las personas a veces que necesitan contención las van alejando. Muchas personas, quiera sí o no, van a una iglesia de cualquier tipo, ortodoxa, católica, evangélica, no solo por fe. Muchas personas van a una iglesia también por una cuestión natural de necesitar comunidad, de necesitar alguien que los escuche y por eso van a hacer tela con sus amigas o si van al gimnasio buscan el gym bro porque necesitan comunicarse con otros. Recuerden que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces está esa búsqueda constante del otro. Hay gente que se mete en partidos políticos simplemente para poder sentirse acompañados en algo, sentirse contenidos, donde encuentran personas que medianamente piensan como uno y que te aceptan tal como eres. El problema es que esto es principalmente un deber de la familia, sí. Solo la familia te va a dar esa contención, solo la familia te da esa contención que no te daría ningún otro espacio. Solo la familia. El problema es que estamos viendo que este hombre, por ejemplo, tomamos este caso paradigmático, este buen hombre viaja a Boston, una ciudad fría, sin comunidad, y sin familia. Entonces se encuentra de repente solo. Y eso es caldo de cultivo para las fuerzas malignas que encuentran a un espíritu agobiado, asolado, atravesado por grandes dudas. No tenía dónde quedarme. Donde yo estaba empujando a mi papá en una silla de ruedas, a veces pasábamos 12 horas de día yo empujando a mi papá. Y una persona que no tenía en realidad fe en nada, ni en Dios, ni en nada, porque en la iglesia donde yo estaba, donde mi papá me llevaba, donde mi papá eran líderes, yo había sido abusado sexualmente por los líderes de la iglesia y yo solo contaba a los pastores, pero los pastores no me hacían caso y la... Bueno, esto es realmente gravísimo. Yo aquí no voy a hacer exposición de, miren, los pastores, porque así como no me gusta cuando aparece un caso de un sacerdote abusador y se utiliza ese caso de ese sacerdote abusador para pegarle a la Iglesia Católica, no me parece justo, y espero que nadie lo haga, de que usen un caso para decir, vieron los pastores, o sea, quiero decir con esto, la naturaleza caída afecta a ortodoxos, a católicos, a evangélicos.
Nuestra naturaleza caída nos afecta y nos afecta de manera muy seria y afecta a todos independientemente de su credo. Entonces, pero muestro esto porque a veces dentro de las religiones se dan estas situaciones de abuso. En todas las religiones, créanme que en todas las religiones se da este caso de abuso. Por eso mañana voy a estar hablando con Pablo Caruso sobre las sectas y la mentalidad manipuladora. Digo esto simplemente. Aprovecho también para agradecer la presencia de nuestro hermano Donay de la Cerda, que nos felicita por los 54.000 suscriptores. Muchas gracias. Yo no soy muy fan de YouTube, hago esto por amor a los más pequeños, pero gracias de verdad por el saludo. Sigamos escuchando. Y por cierto, no es un dato menor, él sufre un abuso, entonces, fíjense en cómo un abuso sexual en un niño puede llevar a que ese niño el día de mañana se convierta en satanista, porque va a rechazar la fe. Entonces, Dios, creo que va a ser más comprensivo con la persona que ha sufrido por parte de un religioso un abuso y por eso rechaza la religión, que con aquellos que directamente son abusadores. Entonces, esto para tener en cuenta también, ¿no? Tenemos que ver esto también en esa perspectiva sobrenatural. ¿Qué dice Cristo de aquellos que escandaliza a uno de los pequeños? ¿Qué dice Cristo al respecto, no? Mucho, me da pena porque muchos de los jóvenes que salieron hoy día, que provenimos de esa iglesia, muchos están en el vicio, otros están en la homosexualidad, otros están en una situación bien difícil. Nadie pudo trabajar con eso, pero estaba en la ruina. Entonces, cuando no tenía dónde quedarme, tuve que empezar a prostituirme para poder conseguir un apartamento. Mi papá estaba malísimo, mi papá se golpeó en esa ocasión, tuvo 75 días en el hospital. Vean los estragos que causa el abuso infantil. Vean los estragos que causa el abuso infantil. Tanto que se habla de la ideología LGBT. Vean de dónde provienen muchas veces estas ideas. Alguien aquí no me puede decir, creo yo, ¿no? Pero no me pueden decir que aquí no hay una fuerza sobrenatural actuando. Un líder religioso abusando de tantos niños y esos niños van a ir luego en contra de su orientación natural sexual, su orientación sexual natural, van a terminar prostituyéndose a algunos, van a terminar cayendo en vicios, en familias desambladas. Vean el estrago que ocasiona el abuso infantil. Claro que es un tema complicado, por eso entiendo que poca gente se anima a tocarlo, pero que esta es la realidad, una realidad que qué bueno que haya canales que lo muestran, como están mostrando este testimonio, porque estas cosas se tienen que saber. Hospital, y saliendo del hospital me dio un COVID, que estuve 10 días en intensivo, estuve en ICU, 3 días entubado. Tras salir de ahí me dijeron, tienes un montón de condiciones, estás bien enfermo. Tenía 7 condiciones, entre ellas tenía colitis ulcerosa, mal de Crohn, tenía huesos escleróticos. Hice contacto con mi hermana que vive en la Florida y mi hermana me dijo, te voy a enviar esta predicación de la hermana Olondo. No tenía idea de quién era la hermana Olondo. Cuando escucho esa predicación, creo que se llama La iniquidad o el pecado que nos visita, y entonces pude comprender que yo estaba cargando con la brujería y el santerismo de mi abuela, con la adicción de alcoholismo de mi abuelo. Yo estaba cargando con las enfermedades que estaban dentro de mi alma. Yo hice una lista, como decía la pastora, hice una lista y puse todas las iniquidades que podían haber hasta una cuarta generación y le dije al Señor, Señor, si tú me sanas de esto, yo te prometo a ti que yo te voy a hacer. Yo te prometo a ti que yo te voy a hacer. El Señor fue poderoso, quitó toda la mancha de mí, y aunque todavía soy pecador, porque todos los días lucho con el pecado, tengo batallas inmensas, el Señor ha sido bueno, y le pedí dirección al Señor, le dije, sácame de aquí. Y gracias al Señor,
Mi hermana nos ayudó, compramos una casa en la Florida y nos vamos para la Florida ya prontamente a vivir, donde está nuestra familia, donde está mi hija, donde está mi hermana, donde vamos a tener una iglesia donde poder ir. Cuando yo le creí al Señor, yo fui un día a hacerme todos los exámenes, biopsias y todo, tenía biopsias ese día. Yo dije, Señor, yo sé que yo estoy sano, pero yo voy a ir como quiera, a hacerme la biopsia y hacerme la colonoscopia, endoscopia. Y todos los doctores egresados de Harvard empezaron a decirse, pero no es posible. Tenemos todos los resultados por computadora, se me hicieron doblemente y salí todo bien, no me encontraron mal el mal de Crohn cuando yo va. La verdad que este testimonio es fuertísimo, ¿no? Porque pasar de prostituirse y del alcoholismo y de los vicios, de una situación de abuso, a de repente tener que estar realizándose una biopsia y confiado de que nuestro Señor lo había sanado. La verdad que estas cosas, siempre digo, son realmente son para pensarlas, digamos, ¿no? O sea, son para ponerlas también en oración. Yo me acuerdo que hay un pasaje bíblico, bueno, quizás mi problema es que no soy un gran lector de la Biblia, pero sé que hay un pasaje bíblico que dice algo así como: ¿cuántas cosas se podrían lograr? Creo que es mover una montaña, si mal no me equivoco, si las personas tuviesen la fe del tamaño de un grano de mostaza. Creo que por allí es el pasaje. Esto es realmente increíble el testimonio, realmente es increíble. Me deja muy sorprendido, sinceramente. Sinceramente me deja muy sorprendido. Y encima que no eran solamente los vicios, no era solamente el alcohol o la prostitución, era no solamente ser sanado de esos vicios, era también sanar una enfermedad física y también una enfermedad espiritual, porque estaba involucrado en cuestiones satánicas. Tapaba sangre, no me encontraron huesos escleróticos, no me encontraron nada. El Señor hizo el milagro, ¿pero por qué? Porque yo le creí, no fue solamente por la palabra que impartió la pastora, por su mensaje, sino por la fe que yo creí en ese mensaje, que estaba lleno de poder. Yo creí en ese mensaje de que yo me iba a sanar. Todos los días escucho al pastor Tony, todos los días escucho a la pastora, sus predicaciones, leo la Biblia todos los días, un altar familiar en mi casa con mi papá. Y el Señor ha puesto las herramientas, ha puesto todo. Y le doy gracias al Señor porque todos los milagros que tengo hoy día, todo lo que soy y todo lo que he logrado llegar a hacer y volver a reincorporar lo que era antes de que cayeran tan bajo, el Señor lo ha ido todo enderezando y restituyendo. Por eso le doy las gracias y le envío un saludo a la pastora Olonda, a su esposo, a sus hijos y a toda la iglesia de Cielos Abiertos. La verdad que me ha parecido maravilloso el testimonio y sobre todo para dar fe de que hay siempre una lucha constante entre el bien y el mal, hay siempre un conflicto latente entre lo bueno y lo malo, y esas fuerzas actúan en nosotros y tenemos que aprender siempre a mitigar esas acciones con oración, con ayuno, con penitencia. La verdad que me ha parecido maravilloso. Y bueno, para terminar, también quería saludar a Malu Sebor. Dios te bendiga eternamente. Bien, a ver qué les ha parecido el testimonio. Me gustaría leerlos en los comentarios.